Mayo 17, prácticamente estamos a un mes. Hoy es 18. Sábado 17 queremos forrar todo el techo. Queremos forrar todo el techo con nuevos paneles antes de poder ponerle alfombra y madera y todo eso. Queremos que esté protegido para que no se meta el agua y así poder invertir un poco más aquí adentro. Entonces queremos estar aquí el sábado a las 8:30 de la mañana, a menos que quieran venir más temprano, para poder forrar. Creo que entre todos nos le echamos rápido, ¿verdad? Son aproximadamente 52 hojas para poder ponerla así y ya despreocuparnos de la lluvia. Mayo 17. ¿Cómo? Estoy buscando también un lugar para poder hacer un retiro familiar. Hay uno acá a 1:45 allá por Helen, en Georgia, pero solamente hay entre semana, pero queremos hacer algo para irnos unos 2 días por allá a convivir, a tener algunos cultos por allá también. Ojalá Dios nos lo permita. Hay un lugar en Asheville, creo que así se dice, Asheville. Está a 2 horas. Vamos a ver cómo se acomoda eso. Amén. Yo quiero hablarle un poquitito, hermano, del libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6, de pronto hay algo aquí que me ha llamado mucho la atención. Y bueno, de hecho esta mañana me desperté pensando en algunas cosas. Y esto persistió ahora que venimos al culto. Hebreos capítulo 6, verso 1 dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento, le bajamos un poquitito, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos a causa de los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Verso 9, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Padre bueno, bendícenos con tu palabra. Amén y amén. Pablo tenía una manera muy propia, muy única de poder exponer en las verdades bíblicas. Creo que esa gracia tan especial que lo caracterizaba para poder hablar esas verdades que nosotros tenemos que conocer. Le titulé a esta enseñanza o a esta prédica: escogidos para bendición.
la Biblia dice aquí que a los que producen, déjeme buscarlo, dice, la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos a causa de los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Yo he creído, y que usted ya sabe cuál es mi forma de pensar, que este camino, hermano, es un camino de bendiciones, de muchas cosas buenas, de incontables cosas buenas. Pero que definitivamente nosotros tenemos que aprender a caminar con entendimiento y a caminar con cuidado. Porque imagínense, si los errores se pagan caros, imagínense el pecado. Los errores, hermano, dejan consecuencias, el pecado no se diga, el pecado es terrible, es terrible. Y Pablo aquí expone de una manera muy especial porque manifiesta la veracidad del amor de Dios y de sus promesas, y que verdaderamente no hay ninguna religión en la cual el hombre pueda estar bien más que en el Evangelio, si pudiéramos llamarle religión, aunque en el Evangelio en realidad es la verdadera vida. Pero nosotros somos un pueblo de fe, le creemos a Dios. Diga conmigo, yo le creo a Dios. Y verdaderamente no veo yo otro lugar en donde el hombre pueda estar bien más que en Cristo Jesús. Olvídese de la iglesia, olvídese de la denominación o del apóstol que cubre, porque pues cada uno tiene su función en el área donde Dios lo puso a trabajar. La bendición no viene de la denominación, ni de la iglesia, ni del pastor, ni del apóstol, ni de los hermanos. La bendición viene de Dios. Y Dios, hermano, estableció que su deseo es que estemos bien y que recibamos de lo alto todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Y en su sola sabiduría nos lleva paso a paso, pero que en definitiva el deseo de Dios es que produzcamos fruto. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Entonces Él espera siempre abundancia, porque Él siempre nos da todo lo bueno en abundancia. Pero Dios es sabio y nos lleva paso a paso el tiempo que sea necesario. No escatima nada, no escatima medios, no escatima dones, gracias, poderes, ministerios, sueños, visiones, porque usted sabe que Dios nos habla de mil maneras. Cuidado de poder discernir cuáles son de Dios, cuáles no son de Dios. Pero al final de cuentas, yo quiero recordarle que en realidad nosotros no necesitamos que Dios nos envíe a alguien para que nos profetice, nos dé una visión o un sueño, aunque es bueno, yo creo, y si Dios le da un sueño, venga, cuéntemelo, porque Dios me habla a través de ustedes, a través de sueños. Pero yo llego a la conclusión de que todo lo que nosotros tenemos que hacer para recibir toda la bendición de Dios es caminar conforme a su palabra. La lluvia que cae con frecuencia sobre la tierra, dice, y produce vegetación útil a aquellos de los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Sobre nosotros, porque todo eso aporta y viene con el fin de que demos el fruto deseado, que Él sea glorificado y que nosotros podamos disfrutar de todo lo precioso y la forma en que Él nos cuida. Pero cuando Pablo, porque si usted se da cuenta, Pablo comienza diciendo acerca de las enseñanzas en el verso número
número 1 dice, dejando las enseñanzas elementales, o sea, el principio, el kinder, el párvulos, como le llamo, el prekinder, acerca de Cristo, dice, avancemos hacia la madurez, o sea, otro nivel de enseñanza. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Como diciendo, ya hay obras que están muertas, no hay que revivirlas, sino ya están muertas. Pues hay cosas que nosotros practicábamos que no tiene sentido que las retomemos y que las practiquemos de nuevo, pues porque eso no nos traerá buenos beneficios. Ya sabemos que venimos de un mundo terrible donde hicimos cosas terribles y ahora pues todo eso nos fue perdonado. Ahora lo que Dios quiere es que nosotros miremos hacia adelante y vayamos en pos de todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Dice, habla de cerca de lavamientos, otras versiones dice bautismos, porque hay 7 bautismos, un día hablaremos de hoy, ahí están los 7 rociamientos, ahí están en el tabernáculo de Moisés, desde la entrada hasta el lugar santísimo. O sea, un día vamos a enseñar de eso. La imposición de manos, que es muy especial enseñar de eso, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Pero dice, y esto haremos si Dios lo permite. En otras palabras, la revelación está condicionada a madurar. Como dice el libro de los Hechos, dice que aumentaba el número de los discípulos y la palabra crecía. Eso representa, el discípulo es el que lleva a la práctica la palabra. Y entonces, entre más nosotros nos dediquemos a la práctica de la palabra, pues la revelación va a seguir siendo derramada sobre nosotros. De lo contrario, se cierra la llave de la revelación porque si nos da más, nos va a demandar más. Pues al que se le ha dado mucho, dice, y no hizo lo que Dios le dijo, recibirá muchos azotes. Entonces, Dios basa la revelación y todo lo que Él da en base a la forma en que nosotros vivimos el Evangelio. Y entonces Pablo habla acerca de el deseo de Dios es que avancemos hacia a la madurez. De hecho, el mismo libro de Hebreos dice que la palabra fuerte es para los maduros, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Quiere decir que la práctica de la palabra nos abre los sentidos para poder discernir qué es bueno y qué es malo. Eso es importantísimo. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados. Fíjese que no dice porque en el caso de los que fueron iluminados, sino dice porque en el caso de los que fueron una vez, diga conmigo, una vez. Los que fueron una vez iluminados representa que se nos reveló Jesucristo. Nosotros teníamos el concepto de un Cristo en una cruz, como nos los presentaba la religión católica, de una Semana Santa o de un Viernes Santo, ¿verdad? Como parece que es ahora, porque pues escuché mucho el Good Friday ahora, ¿verdad? El Viernes Santo. Yo no sabía ni qué día estaba viviendo, pues ¿verdad? Solamente sé que en abril es todo ese asunto, pero si no lo escucho ahora en repetidas ocasiones, va uno a Home Depot a agarrar algo y Good Friday, ¿verdad? Good Friday. Se despide uno del jefe, Good Friday, ¿verdad? O sea, entonces dije, hoy es Viernes Santo, como dicen, ¿no? Pero llega un momento, hermano, en que se nos revela el verdadero Cristo. Teníamos una concepción de un Jesús de Navidad, de un Jesús de un Domingo de Ramos, de un Jesús en un crucifijo, pero llega un momento en que el Señor nos ilumina el entendimiento y eso nos revela a Jesucristo.
Y al revelársenos Jesucristo, su sacrificio, nos sentimos nosotros pecadores totalmente. Y es cuando se nos revela que nos damos cuenta que verdaderamente necesitamos arrepentirnos, no solamente de nuestros pecados, sino del pecado original por causa de Adán que nos alcanzó a toda la humanidad. Esa experiencia solamente la tenemos una vez, una sola vez, en donde se nos revela el pecado original que nos alcanzó por culpa de Adán, más nuestros pecados nos son perdonados y entonces nos salva. Diga conmigo, nos salva. Dice, porque fueron una vez iluminados, dice, se nos reveló Jesucristo, probaron del don celestial. El don celestial es el regalo de Dios. Es Cristo, hermano, que nos regala al Señor y por ende nos regala la salvación a todos aquellos que hemos creído en Él. Pero también habla de los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Mire cómo Pablo presenta. Los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo representa el bautismo en lenguas, representa su presencia, representa la voz del Espíritu, la guianza del Espíritu, porque todo eso al venir a Cristo nos hace partícipes de su presencia, como lo rico que sentimos ahora, su presencia, el bautismo en lenguas, su guianza, su voz, todo eso nos permite ahora ser partícipes del Espíritu Santo. El mundo no sabe nada de bautismo. Si quieres pon los aires fríos, ¿no? O si quieres ábrele ahí un poquito para que entre, porque sí está calientito, ¿verdad? El mundo no sabe, hermano, en realidad no sabe de bautismo en lenguas, el mundo no sabe de su presencia, el mundo no sabe de guianza, el mundo no sabe de la voz del Espíritu, a pesar de que el Señor también les habla de muchas maneras, pero ellos no lo entienden. Y si alguien lo entiende, solamente aquellos que en realidad el Señor va a alcanzar. Y a nosotros nos hacen partícipes del Espíritu Santo. Pero también habla a aquellos que gustaron la buena palabra de Dios. Y eso, hermano, habla acerca de los buenos mensajes. Diga conmigo, buenos mensajes. A mí me gusta comer bien. Si se refiere a la palabra, no me gusta, como ya le comenté hace poco, oír a cualquier predicador, no. Ni tampoco aquellos que gritan un montón, porque en veces gritamos, hermano, pero hay otros que gritan más de lo que dicen, pues. Entonces, los buenos mensajes es aquello que usted se sienta, escucha la palabra, usted come y usted come y usted come. Pero no es solamente para saberlo, sino es para llevarlo a la práctica. Gustaron la buena palabra de Dios, habla también de lo que se nos reveló, porque también se nos revela la palabra. Aunque la Escritura dice que aquellos que son enseñados por la palabra, comparta con el que le enseña. En otras palabras, si Dios a usted le revela algo en la palabra, es bueno que comparta con el pastor para que el pastor le diga así es o le diga no es así, ¿verdad? Yo iba con mi pastor siempre. Usted sabe, en veces me decía que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que probaron la buena palabra de Dios. Y los poderes del siglo venidero tienen que ver con milagros, tienen que ver con favores, tienen que ver con ayuda, tienen que ver con respuestas. Usted sabe, cosas que se nos van de las manos y aparece Dios. Porque hay cosas que solamente Dios, hermano, los puede hacer y nos permite ver los poderes del siglo venidero. Pero Pablo, después de que presenta todos los beneficios que tenemos, dice, avancemos hacia la madurez. Y eso representa crecer, eso representa madurar a la imagen del Señor. Diga conmigo, a la imagen del Señor. Si nosotros nos perdemos y no entendemos que hay un principio, pero que hay una meta, y la meta es que cada día nos parezcamos más al Señor, entonces no hemos entendido el Evangelio.
Entonces no tenemos una meta, andamos en alta mar de un lugar para otro, movidos por todo viento de doctrina, pero no tenemos una meta, como decía Pablo, yo sé para dónde corro. O sea, sé qué es lo que persigo. No es solamente, hermano, apacentarnos con que nosotros, pues ya vamos a la iglesia, ¿verdad? No, sino que entendamos que lo que la Escritura nos pide y el deseo de Dios es que nos parezcamos más al Señor Jesús. Solamente para que usted tenga una idea por qué el deseo de Dios es así, la Biblia dice que Él es distinguido entre 10,000. ¿Por qué? Porque después que partamos de esta tierra vamos a ir a las ciudades celestes a predicar sabiduría de Dios en misterio. O sea, todavía sigue el evangelio allá, no para salvación, pero sí para dar a conocer a Dios. En otras palabras, vamos nosotros a ser representantes de Dios en las ciudades celestes, llámele mundos, llámele planetas, llámele universos, como usted quiera, hermano, es ir a representarlo para anunciar el evangelio, para que todas sus creaciones conozcan a Dios. Eso se quedó truncado por causa de la rebelión en el cielo, luego aparecen los querubes, se revela una parte, se queda truncado el propósito, aparecen los Adanes, también se revelan y queda truncado, aparece Israel y ese propósito se queda truncado y aparece la iglesia. O sea, el propósito de Dios comenzó aquí, pasa por la tierra, regresa al cielo y continúa su propósito. Pero tiene que haber una purificación aquí, o sea, es un tema bien especial hablar de eso, hermano. El evangelio eterno, Juan dice, vi un ángel que volaba y traía el evangelio eterno. O sea, el evangelio no comenzó en la tierra, comenzó en la eternidad, en el corazón de Dios. Pero Dios considera necesario que nosotros avancemos hacia la madurez. En otras palabras, después de ser salvos, la salvación no pide obras, pero para nosotros alcanzar la imagen del Señor, para eso sí se quiere, hermano, de obras. Corred de tal manera que ganéis, dice Pablo. Todos los que corren en el estadio no ganan el premio. Dice, corred de tal manera que ganéis, a menos que corran conforme a las reglas. Es meternos a otro tema, no es el tema, hermano, pero ganar, corred de tal manera que ganéis, no habla de salvación. Porque la salvación no se gana, la salvación es un regalo. Entonces, llegar a la estatura del varón perfecto, eso sí se gana, y para eso sí cuentan las obras. En otras palabras, el deseo de Dios es que nosotros entendamos que venimos a Cristo. Dios, hermano, nos muestra la veracidad de todo lo bueno que Él quiere darnos y quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Se nos revela, nos salva, nos hace partícipes del Espíritu Santo, hermano, de su voz, de su guianza, del bautismo, de su presencia. Envía mensajes, hermano, de 1000 maneras y se nos revela y nos revela por medio de sueños, visiones, por medio del profeta, predicaciones, etcétera. Nos permite experimentar todos los poderes del siglo venidero, milagros, favores, ayuda, respuestas, etcétera, etcétera. Pablo. Luego dice Pablo, porque los que una vez, dice, esto haremos si Dios lo permite, dice, que gustaron la buena palabra de Dios los por el siglo venidero, pero después, dice, cayeron, es imposible renovarlos, dice, para arrepentimiento. Habla del arrepentimiento, el único arrepentimiento que lo tenemos solamente una vez, y eso es cuando tenemos el encuentro personal con Jesucristo. Después de haber experimentado todo eso, y entonces hay una caída, pero no habla, hermano, de una caída, no habla de una caída de un adulterio, claro, va a tener, hermano, sus efectos, porque como le decía a un principio, si los errores se pagan caros, imagínense los pecados. Y es que me levanté pensando un poquitito y me sentía hasta quizá un poquitito contristado, triste, pensando, meditando un poquitito, porque en el camino me ha tocado ver, hermano, gente que falla,
que tiene sus caídas. Hablo de caídas físicas, hablo de errores. Y me ha tocado verlos que en realidad las consecuencias son bastante fuertes. Pero caer aquí en Hebreos habla de la apostasía. Diga conmigo apostasía. Y apostasía es negar la fe, es negarlo a Él. Lo cual yo creo que nadie, hermano, está cerca de una caída. Y como decía mi pastor, nadie está tan cerca de una caída como cuando está en alto, ¿verdad? Y eso preguntémosle a los hermanos que trabajan en framing, ¿verdad? Yo los veo, hermano, la verdad, yo soy miedoso para las alturas. Pero yo los veo, hermano, y andan como si nada, algunos, ¿verdad? Algunos con más precaución, pero nadie está tan cerca de una caída como cuando está en alto, y entre más alto, pues más fuerte es la caída. Eso es lo que el diablo quiso hacer con el Señor Jesús cuando lo llevó al pináculo del templo. Lo que quería era desbarrancarlo. Creo, hermano, que este pasaje, Pablo tiene una gracia tan especial, hermano, un carisma tan bonito de presentar, y las palabras las acomodó según el Espíritu lo movió a hacerlo. Pero lo que Pablo está hablando aquí, hermano, es bastante fuerte, porque dice, miren todos los beneficios, fueron iluminados, luego probaron el don celestial, fueron salvos, partícipes del Espíritu, los poderes del siglo venidero, etcétera. Dice, pero si hay una caída, entonces dice, es peligroso, porque aunque las caídas tienen una corrección, todo depende, porque también hay 7 caídas, y de eso hablaremos otro día, hermano. Porque en vez se cae de la gracia, se cae del amor, etcétera, etcétera. Dice Pablo aquí, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Habla de la primera experiencia que tuvimos, por eso habla de la apostasía, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios. O sea, no puede Jesús volver a ser crucificado solamente por una persona. Pero luego sigue diciendo Pablo, y lo exponen a la ignominia pública. Ignominia pública es descrédito, es deshonra, es vergüenza, es pérdida de respeto hacia Él en público. Entonces por un momento hice un alto y dije, qué importante, hermano, es que nosotros seamos buenos cristianos. En otras palabras, que nos esforcemos a ser buenos cristianos delante de la gente. Delante de la gente, hermano. ¿Por qué? Porque al hacerlo honramos el Evangelio, honramos la fe, honramos a Jesucristo, le damos crédito al Evangelio. Porque aunque no lo pierde en su esencia, nosotros podríamos hacer que la gente piense mal del Evangelio. Usted ha oído gente, quizás, yo sí lo he oído, gente que dice, no, es que para ser cristiano como fulano, para ser cristiana como fulana, pues mejor me voy al infierno. ¿Por qué? Porque lamentablemente el testimonio ha sido terrible. Y en realidad, pues nosotros no somos hermanos religiosos, pero nosotros nos movemos, nosotros no se le olvide que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. En otras palabras, todos, hermano, nos observan, tenemos una vida pública. Entonces nosotros tenemos que tener bastante cuidado, no podemos caminar a la despreocupé. Máximo, si usted tiene familiares, hermano, usted va, porque en veces usted se junta con quizá la familia no es cristiana, y si usted le dice que es cristiana, todos lo van a observar. Los ojos van a estar puestos sobre usted, a ver cómo actúa, a ver cómo bromea, a ver qué habla, a ver cómo se relaciona con la gente que está a su alrededor, a donde usted vaya. Imagínese usted en el trabajo y todos saben que es cristiano, hermano, los ojos van a estar puestos sobre usted. Una de las cosas que hacían los religiosos cuando se presentaba el Señor a los lugares donde anduvo, era que siempre esperaban agarrarlo en algo
que fuera contrario a la ley. Y no, él cumplió la ley, hermano. Siempre esperaban que él hiciera algo que fuera contrario a lo que decía. Entonces, nosotros tenemos que tener presente que el evangelio no es solamente palabras, que el evangelio son hechos. Por eso, el único libro que no se ha terminado de escribir es el libro de los hechos. En el libro de los hechos usted mira a los apóstoles, aparece Apolos, aparece Bernabé, aparece Timoteo, aparecen, hermano, un montón. Pero en el libro de los hechos, que todavía se está escribiendo, aparece su nombre. Ahí aparece nuestro nombre. ¿Por qué? Porque se está escribiendo. Usted sabe que cuando nos presentemos allá, se va a abrir el libro de nuestras obras. El libro de nuestras obras. ¿Para qué? No para salvación, pero sí para premiación. Lo que se le llama el tribunal de Cristo, en donde vamos a llegar para ser recompensados de acuerdo a nuestras obras, sea bueno o sea malo. Entonces nosotros sí tenemos que entender, hermano, que si el evangelio fuera solamente ir a la iglesia, no, hombre, hermano, estaríamos más consagrados que el Papa vive ahí, imagínense, en la iglesia. Y el deseo de Dios es que nosotros entendamos, pues, que ahora que somos cristianos, a donde nosotros vayamos, tenemos que ser cristianos, no solamente de una sticker que le pongan al bumper o de un rótulo o de este hogar es cristiano, ¿verdad? No, cuidado, hermano, incluso con nuestro perfil y todo lo que ponemos ahí, hermano, en la red y con Instagram y con Facebook y cuanta cosa, porque como decía mi abuela, un mundo nos vigila, pues. Hebreo lo dice claramente, dice que tenemos una grande nube de testigos. O sea, los ojos de todas las creaciones de Dios están puestos sobre nosotros. Nosotros somos el canal que todos sintonizan a diario. Hermano, ¿por qué cree que Gabriel le dijo a Daniel, tú eres muy amado? ¿Qué le estaba diciendo? Mira, Daniel, aquí en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos te aman. Todos saben aquí en el cielo quién es Daniel. Los querubines, los serafines, los seres con un montón de ojos. Aquí la estructura de los ángeles guerreros, que es Miguel, y los mensajeros, que es Gabriel. Aquí los dioses, las huestes, aquí todos los seres afines a Dios, todos te conocen. ¿Sí sabías eso? Todos, hermano. Por eso es que nosotros podemos hacer cosas en donde entre nosotros no nos miremos, pero todos nos están observando. ¿Y qué digo? Todos. Aparte de que nos están observando, nos están viendo. En la casa, cómo se comporta la esposa, cómo se comporta el esposo, qué ve el esposo en el Facebook, con quién platica, qué voltean a... Oh, hermano, o sea que estamos metidos en un lío, pero en un lío precioso, pues. ¿Por qué? Porque en nuestra vida. Ese es el deseo de Dios. En cuanto a los predicadores, Pablo mismo dice una verdad que cuando yo la veo digo, híjole, estamos metidos en un lío. Y aunque no fuera predicador, Pablo dice, Dios quiso revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. O sea, no está hablando de grandes predicaciones, está hablando de un ejemplo, de un testimonio público. Hermano, eso es asombroso, pues. Entonces, nosotros tenemos que entender que el deseo de Dios, porque Pablo presenta los beneficios. Y luego dice, mire, eso es lo que ustedes tienen que centrar su corazón en crecer. Alcancemos la madurez. El alcanzar implica un camino que va en ascendencia de menos a más.
La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día lo salvó. Fueron hechos partícipes del Espíritu, de los poderes, gustaron la buena palabra. Entonces dice, pero esto tienen ustedes que centrarse en madurar. Porque dice, la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella. ¿Qué es lo que hace la lluvia? Que todo reverdezca, que todo crezca, que todo prospere, que todo florezca, hermano, que todo se multiplique en todo. No solamente, no me refiero solamente a lo material. Me refiero, hermano, a la relación matrimonial, la relación familiar, hermano, la gracia, el don, el poder, la virtud, el ministerio, la unción, la presencia. O sea, que todo se multiplique. Ese es el deseo de Dios. Nos trajo a una vida sobrenatural. Usted sabe que Daniel, hermano, Daniel le decían que en él estaba un espíritu sobrenatural, el espíritu de los dioses santos. O sea que si alguien era weird, como dicen, de una manera positiva, era Daniel. Todos miraban a Daniel. Lo que entra, lo que contamina. Usted puede andar en el lugar más podrido, pero ¿qué va a hacer usted ahí? Luz. Luz. Tierra de Neftalí, tierra de Zabulón. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y dice Juan que la vida era la luz de los hombres. Pues ¿cómo vamos nosotros a iluminar? Con la vida, con la práctica de la palabra. La tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella, que con frecuencia cae sobre ella. O sea, de todo lo que Dios tiene, su presencia, su misericordia, su bondad, su favor, su guianza, su voz, todo, hermano, es para prosperar en todo, en todo. No habla de dinero. También va incluido, pero habla, hermano, del cambio de mentalidad, cambio de carácter, porque si la mente cambia, el alma cambia. Eso es lo que dice la Escritura. Renovaos en el espíritu de vuestra mente para verificar lo que es bueno, aceptable y perfecto, que es vuestro culto racional. Nosotros decimos voy a ir al culto, pero en realidad nuestro culto es todos los días, desde que tú te levantas. Desde que tú te levantas dice hoy comienza mi culto y se termina el culto hasta que te acuestas. Perdón, hermano, ¿me estoy explicando? ¿Sí? Sí, todos dicen así, qué bueno, hermano, eso me tranquiliza. Dice, la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella. O sea, la lluvia es para prosperar en todo. Las multiformes maneras de cómo Dios lo hace. Dice, y produce vegetación útil. Otra versión dice, produce una buena cosecha. Yo le añadí de frutos, porque cosecha definitivamente es de la siembra. Dice, pero produce vegetación útil a aquellos a causa de los cuales es cultivada. ¿Quiénes son aquellos que nos cultivan? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la lluvia cae para que prosperemos en todo cambio en nuestra vida, una buena relación familiar, buena relación matrimonial, buena relación entre hermanos. Hermano, es prosperidad en todo, pues el fruto, digo, la gracia, el don, el ministerio, etcétera. Porque los que nos cultivan es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres trabajan. Dice, produce vegetación útil a aquellos a causa de los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Entonces, yo con esto entiendo que si nos dedicamos a vivir la palabra, que yo creo que lo estamos haciendo, dice, el efecto va a ser recibir bendición de Dios. Pero Pablo, hermano, en esa gracia que el Espíritu le dio, dice, pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. No vale nada, dice, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Y entonces viene la pregunta, ¿se pierde la salvación? Sí y no, todo depende. La apostasía definitivamente sí, hermano. ¿Se pierde la salvación por las malas obras? No, yo creo que no se pierde, porque si la salvación no es por obras, pues la condenación tampoco es por obras.
Si no los que hicieran buenas obras se salvaran. Pero claro, si ya siendo cristianos no entendemos que el deseo de Dios es que crezcamos, maduremos, demos fruto, pues es obvio que a la hora de un fallo nos va a corregir como buen padre, nos corrige. Pero pensaba yo en la mañana, porque me desperté pensando en esto, dije, mira, hay cosas bonitas que Dios hace en nuestra vida. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Cuando Dios terminó de crear todo en el huerto, dijo, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. O sea, lo que Dios, hermano, hace gran cosa. O sea, no nos pidió algo que nosotros no podemos hacer. Nos pidió algo que nosotros podemos hacer. Y hay cosas que no podemos hacer que Él las hace. Pero me puse a pensar por un momento, si no entendemos en realidad el deseo de Dios después de haber creído, me puse a pensar, a mí me ha tocado ver, hermano, a cristianos y hasta ministros ser cortados. O sea, imagínense aquel muchacho de 1 Corintios, estaba metiendo con la mujer de su padre. Yo me atrevo a pensar que era su madrastra, no creo que haya sido su madre. Hermano, era la mujer de su padre. No creo que era su mamá, creo que a la mujer era su madrastra. Pero de pronto llega Pablo y dice, entréguenlo a Satanás para que lo mate con tal de que el espíritu sea salvo. En otras palabras, si no deja de hacerlo, Dios dice, lo voy a tener que matar. Y viene Satanás, entréguenlo a Satanás, dijo. Quítenle la cobertura espiritual. Viene Satanás y ya sin la protección angélica viene y lo hace trizas. De seguro le fue de la patada para que lo mate. Eso fue lo que dijo Pablo. Y en el momento de decir eso, los ángeles que lo guardaban se apartan y lo dejan solo. Y viene el diablo, hermano, ya sin protección angélica. Por eso es que existe un ángel que nos guarda. Y hay una protección angélica. Esa es la cobertura espiritual, hermano. ¿Quién sabe cómo le fue a ese muchacho? Se arrepintió y entonces empieza la restauración en 2 Corintios. Pero yo me puse a pensar, hermano, aquí entre nosotros no le cuente a nadie. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es que... Déjeme buscar la manera de decírselo. Porque puedo usar la palabra, ¿por qué somos tercos? O puedo usar la palabra, ¿o por qué no ponemos atención? ¿O por qué insistimos? ¿O por qué no nos ponemos serios en que en realidad Dios quiere que estemos bien, quiere bendecirnos en todo? ¿Será que en realidad, hermano, porque el pecado hace estragos, hermano, hace estragos? Mire, yo creo que viene un cristiano al evangelio, Dios lo salva, y Dios ya tiene un paquete para esa persona, hermano, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea anciano. Tiene un paquete de cantidad de cosas buenas que Dios se las va dando poco a poquito. Y de pronto la persona no entiende cuál es el deseo del corazón de Dios y mete la pata. Viene Dios y lo corrige. Insiste en meter la pata y viene Dios y lo corrige. Insiste hasta que Dios dice, no, ¿sabes qué? Te tengo que llevar. ¿Cómo que se murió si estaba joven? Estaba joven. Sí, se murió. Y entonces yo me puse a pensar, ¿por qué el hombre, hermano, hablo en general, creyentes, no creyentes, no pueden entender que no hay mejor lugar en el que pueden estar que en Cristo Jesús? Mire, me tocó un accidente, hermano, deja de trabajar por 3 años. Hasta que un día de pronto preguntándole al Señor me dice, es que no es con él el trato, es con ella el trato. Él no podía trabajar, pues la mujer le tuvo que entrar al trabajo para pagar la renta, pagar los biles, pagar aquí, pagar allá. Entonces yo les dije, esposa de pastores, no sean así, hombre, pórtense bien para que
Que su marido esté bien, trabaje, Dios lo bendiga, lo prospere, y usted pueda vivir bien, comer bien, vestir bien. ¿Qué le cuesta, hombre? Si la mujer sabia con sus manos edifica y con sus manos destruye. Usted sabe lo que destruye una mujer necia, terca, hermano, y peor todavía si se le monta el espíritu de Jezabel, que es un espíritu masculino. Sí, porque se le mete un espíritu masculino y contiende con el esposo porque son dos espíritus masculinos. En veces le va de la patada en el hogar y no es culpa del varón, es culpa de la mujer, que no ha entendido que dice, mujeres, sométanse a sus maridos. Ni siquiera le dicen sujétense, ¿verdad? Porque no es demonio. Sométanse a sus maridos como conviene. O sea, les conviene, hombre. Les conviene ser buenas esposas, hombre. Hermano, pero mire, en veces, la verdad que yo decía, Dios mío, cuántas cosas bonitas Dios hace, hermano. Cuántas cosas bonitas. Y el hombre en veces es terco. Y yo en mi caminar me ha tocado ver, hermano, que Dios ha hecho cosas muy buenas, usa hombres de Dios, usa mujeres de Dios, negocios, etcétera, etcétera, hermano. Han sido cosas bonitas y de pronto un error. Y dije, qué terrible, hermano. Me puse a pensar, pues si lo que Dios quiere es que estemos bien, somos hijos de bendición, hermano. Somos escogidos para bendición. Por eso Pablo después que le dice, mire, esto es lo que ustedes tienen que aprender. Después de esto, le dice, recuerden todos los beneficios, fueron iluminados, probaron el don celestial, fueron partícipes del Espíritu, de la buena palabra, de los poderes. Dice, pero no se les olvide que para dejar de pecar, porque las consecuencias son fuertes, hermano, son fuertes. Lo decimos también, hay que dejar de pecar. Las consecuencias son fuertes, hermano, fuertes. ¿Qué es lo que deja el pecado? Muerte. Muerte. El pecado engendra la muerte. Deja muerte. ¿Muerte de qué? No solamente muerte física. Se muere la unción, se muere la presencia, se muere el respaldo, se muere la revelación. El pecado siembra la muerte. Y la gente, por más que quiera prosperar en todo, no puede. ¿Por qué? Porque hay un pecado que hay que corregirlo. ¿Sí me explico? Pablo, hermano, para amortiguar el golpe, al final dice en el verso 9, pero en cuanto a vosotros, amados, dice, aunque hablemos de esta manera, como diciendo, discúlpenme que les hablé así tan cruel, tan frío, aunque no lo presentó y lo manejó conforme el Espíritu le dijo. Dice, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Yo digo, me ha tocado, hermano, ver tantas cosas. Creo que eran como $50,000. Le digo, ¿pero qué hiciste? No, pues, me agarraron con 1 kilo de marihuana. Se dedicaba a pasar marihuana en la línea. Le dije, ¿pero qué te costaba dejar de hacer eso, pues? ¿Verdad que no nos cuesta nada dejar de hacer lo malo? No nos cuesta nada, hermano, ser buenos creyentes, buenos hermanos, buenos ministros, buenos servidores, buenos cuñados, buenas suegras. Hay que quitarle la mala fama a las suegras, hombre. Buenos yernos, buenas esposas. Usted llegue a su casa contento porque llega a su casa. Lo reciben con una sonrisa, no con una queja, con un reclamo, sino con una sonrisa y un plato calientito de comida, hermano. Sus rábanos, sus pepinos, sus jalapeños, o su chile piquimba. Yo me traigo unas bolsas de allí en Springs. Ahí están todavía, nomás saco, están congelados, no se echan a perder, ya, rico.
No nos cuesta nada, ¿verdad que no nos cuesta nada? Hermano, en ningún lugar vamos a estar bien. En ningún lugar, you name it, dicen en inglés. Ah, qué bonito me sale ahora. En ningún lugar vamos a estar bien. Y sin embargo, estamos en las manos de Cristo. Y somos, hermano, un pueblo para bendición, escogidos para bendición. Ni siquiera lo elegimos nosotros a Él, Él nos eligió a nosotros para bendecirnos. Y no nos cuesta nada. El pecado es terrible, hermano. Deja consecuencias terribles, hermano, terribles. Yo termino con esto, hermano. ¿Entendimos el mensaje? ¿Verdad que sí? No nos cuesta nada, hombre. Dios quiere que estemos bien, fuimos escogidos para bendición. No nos cuesta nada ser buenos creyentes, hombre. Aquí, allá, por allá y donde andemos, hermano. Porque un mundo nos vigila, hermano. Un mundo nos vigila. Y cuando alguien tira por la borda todo lo bueno que Dios estaba haciendo con su vida por el pecado, se expone, hermano, es peligroso porque aunque la salvación no se pierde por las obras, pero se pone en peligro, pues, en peligro porque la apostasía es peligrosa. Vente, Elmer. Yo creo, hermano, Pablo fue muy sabio al decir, pero en cuanto a vosotros, amados, podría decirle a usted lo mismo, pero en cuanto a vosotros, amados, ya sabemos, diga conmigo, ya sé. En ningún lugar vamos a estar mejor, hermano, que en Cristo Jesús. La bendición viene de Él. No tiremos por la borda todo lo bonito que Dios ha estado haciendo, que Dios quiere hacer, sino entendamos que tenemos que cambiar. ¿Hemos cambiado? Yo sé que hemos cambiado. Pero hay cosas que todavía tenemos que cambiarlas, ¿verdad? Hemos cambiado. Dios ha sido bueno. No ha escatimado nada, hermano. Ni su palabra, ni su presencia, ni las bendiciones, ni las añadiduras, no escatima en nada. Pero eso sí nos dice, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos cultivan. Nos cultivan implica que hay multiformes maneras de cómo ellos están siempre ahí, hermano, para nosotros. ¿Pero qué nos pide? Frutos. Hemos cambiado, pero nos falta cambiar. ¿Por qué vamos a tirar por la borda, hermano, todo lo bueno que Dios nos ha dado? Dios no escatima maneras. Lo único que nos pide es, en donde estemos, a donde vayamos, tenemos que honrar el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ¿quieres ponerte de pie? Cerrar tus ojitos. Decirle, Señor, he cambiado. Fuimos escogidos para bendición. Es un camino de todos los días, un culto de todos los días. Padre, gracias, gracias, gracias. 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 La Escritura dice que nosotros somos una simiente que Él ha bendecido. O sea, lo bueno que Dios hace en nuestra vida no pasa desapercibido. Aquellos que te conocen van a ver lo que Dios hace con tu vida. ¿Y sabes qué es lo tremendo?
No solamente los que te aman y te aprecian, sino los que te odian y te dan guerra, van a ver lo que Dios hace con tu vida. Y se van a dar cuenta que somos la simiente que Dios ha bendecido. Y que Él da bendición tras bendición. Padre, gracias. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Mi alma por ti desespera, amado Rey. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por poner tus ojos en este lugar. Aquellos, Señor, que tenemos esa buena costumbre de reunirnos aquí. Tú quieres hacer grandes cosas en medio nuestro. Somos una simiente escogida para bendición, Señor. Tenemos que cuidar nuestra vida y cuidar lo que nos has dado. Administrar bien nuestra vida y administrar bien aquello que nos has dado. La gente que nos conoce, siempre te necesitaré, Señor. Y siempre quiero necesitarte. Porque eso representa, Señor, que no es por mis fuerzas, no soy independiente. Me debo a ti, oh Dios. Gracias, Dios bueno, por tu pueblo. Bendícelos con toda bendición eterna y con toda añadidura temporal, Señor, mientras vamos de paso por esta tierra. No falte tu presencia, no falte tu gracia, no falte la unción, no falte tu palabra, no falte pueblo que suba a este lugar a adorarte, a bendecirte y agradecerte, Señor, toda tu bondad. Levanta tus manos. Recibe de Dios. Recibe bendición de lo alto. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por darnos un corazón prudente, un corazón sabio, un corazón que teme tu nombre. Te necesitamos, oh Dios, más que ayer. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Mi alma por ti